Les saludamos, este es el Pastor Francisco Cruz, Casa de Dios Internacional. Les damos un saludo a todos los hermanos, la audiencia, amigos que nos sintonizan con frecuencia en este tiempo de un segmento de la Palabra del Señor. Y tengo conmigo también al Pastor Emilio Uribe, que les dará un saludo. Dios bendiga, soy Pastor Emilio Uribe de Casa de Dios Internacional. Le mandamos un caluroso saludo a través de este medio. Gracias por estar sintonizándonos, por estarnos viendo, por estarnos siguiendo. Estamos muy animados porque hemos recibido muchos buenos comentarios de las personas que están viendo los vídeos, a los hermanos de la iglesia. Estamos muy contentos. Y bueno, pues el día de anoche estuvimos en City Ark. Llevamos una palabra poderosa allá de aquel lado. Y uno de los temas más fuertes es acerca de lo que estamos enfrentando hoy. Pero se hablaba de que estamos enfrentando un enemigo invisible. Y en este caso, ese enemigo invisible trae una agenda, y ese es el tema de este segmento, que va a ser guerra espiritual contra ese enemigo. Vamos a hacerle guerra a ese enemigo que no podemos ver, pero que nos está pegando porque trae una agenda contra nosotros. Pastor. Amén. Amén. Así como dice el pastor, el presidente de los Estados Unidos hizo una declaración. Dijo que este enemigo es invisible. Estamos peleando con un enemigo invisible, hablando acerca del virus o del COVID-19. Pero también sabemos que desde el principio, cuando el hombre cae en pecado y es expulsado del huerto, empieza una guerra invisible, una guerra espiritual. Y es lo que tenemos que entender nosotros como pueblo de Dios, que estamos peleando una guerra espiritual y tenemos que basarnos en la Escritura. Y ese es el tema que estaremos hablando hoy. Para basarnos, tomamos aquí de la Escritura una base que nos lance sobre este tema que vamos a dialogar su servidor y Pastor Emilio. En la carta a los Corintios 10, del 3 al 4, dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Notemos esta palabra, que no peleamos con la carne y no son armas según la carne, pero hay armas que son en Dios poderosas para destrucción de las fortalezas. Y Pastor Emilio, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cuáles son esas armas? Bueno, el enemigo está en guerra contra nosotros. Ya todos sabemos que el enemigo es el príncipe de este mundo, que todos lo conocemos como Satanás, que fue desde el principio, como dice el Pastor Francisco, el que trajo esta guerra entre el hombre y Dios, desde el Edén, donde engañó a Eva y vino Adán, y fueron despojados de todas las promesas de Dios, y desde ahí comenzó una guerra. Tenemos que estar nosotros cuidadosamente en esta guerra, porque es necesario que le hagamos guerra al enemigo, porque es un enemigo real. No es un enemigo que sea de fantasía, no. Es un enemigo real, y Él nos quiere ver caer, Él nos quiere ver destruidos, Él nos quiere ver en contra de nuestras familias. Hoy podemos ver que esta situación del coronavirus en los hogares, las familias están reunidas, pero también se ha disparado mucha violencia, se ha disparado muchos problemas en el hogar con la familia. Y ese es el enemigo que estamos nosotros enfrentando, un enemigo real que está trayendo guerra al hogar, división, contiendas, problemas. Y esta guerra, vamos a poner en este segmento cuáles son las armas para poder contrarrestar esta guerra espiritual, y que es un enemigo real, pero que nosotros tenemos las armas para pelear contra él. Gloria a Dios. Las armas que la palabra del Señor, primero tenemos que entender que la guerra que estamos peleando es una guerra real, pero es una guerra que causa daños en lo espiritual, pero se provoca en lo físico. En otras palabras, cuando el enemigo afecta por medio de un golpe, cuando afecta por medio de una enfermedad, por medio de una maldición, afecta tu vida cotidiana, afecta tu vida física. Pero tú tienes que entender que hay armas que Dios nos ha dejado. Inclusivemente vamos a estar viendo hoy la armadura de Dios que nos ha dado para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Pero quiero leer un versículo aquí de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice la palabra del Señor: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien va a devorar. Aquí dice que tenemos un adversario, pero no es físico, no es un animal,
El escritor Pedro lo está comparando a un león rugiente, porque el león rugiente es un animal feroz, es un animal que le dicen el león, el rey de la selva, por su agresividad, por su conquista, por también su tenacidad, y por medio de rugir paraliza a su presa y la devora. Y dice Pedro en este pasaje que nuestro adversario, el diablo, no es el gobierno, no es el sistema humano, no es el hombre en la tierra, pero es el diablo, es nuestro enemigo que anda alrededor, porque él anda buscando una puerta, cómo entrar y devorar nuestra vida, atacar, conquistar y vencer. Y por eso hay tanto cristiano débil, tanto cristiano que día a día batalla solamente para sobrevivir en lo espiritual. Pero hoy tenemos que entender que si el mundo nos está dando un retrato de que hay un enemigo invisible que le llaman el COVID-19, nosotros sabemos que más viejo que eso, hay un enemigo invisible que se llama diablo, espíritus, demonios que están atacando nuestra vida, pastor. Amén, amén, así es, pastor. No podemos estar en una actitud pasiva, esperando a que venga el enemigo a atacarnos. Esta es una guerra genuina, es una guerra real. Si sabemos, lo mejor de una guerra es estar atentos, es estar al acecho de cuando el enemigo va a venir. Y este enemigo está al acecho, hermanos. No podemos estar tranquilos, porque en cualquier momento él viene. Y no podemos estar esperando hasta que venga una situación en la que estemos enfrentando para correr y hablar con Dios o pedirle a Dios. Es ahorita cuando tenemos que sacar las armas espirituales. Es por eso que este programa se está hablando. ¿Cuáles son las armas que usted tiene como cristiano? Y si usted no es cristiano, sepa, hermano, sepa, joven, padre de familia, ahí donde usted está, que hay un enemigo real, que no podemos estar pasivos esperando hasta que venga el problema, la contienda, la situación, los gritos, la ira. No podemos esperar. Tenemos que poner el remedio, y el remedio en este segmento que le estamos dando es la palabra de Dios, la instrucción de Dios, el amor de Dios. Que usted permita que llegue la instrucción divina a usted, a su casa, a su hogar. Esas son las armas espirituales. Es por eso que se llama guerra espiritual. El enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, dice la Biblia. Por eso aquí estamos en esta tarde, dándole esta palabra de ánimo, de esperanza y de vida eterna. Amén. Y también leemos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí una vez más, Pablo, cada apóstol nos da su perspectiva y su dirección de cómo el ataque y la guerra espiritual viene hacia nosotros para tratar de venir a vencer y a destruir y a derribar lo que el Señor ha levantado y lo que ha puesto. En esta porción de la palabra encontramos aquí en la Escritura lo que nos dice que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra carne o contra sangre, sino empieza a enseñar una jerarquía que en los próximos segmentos vamos a estar desglosando y mirando cuáles son estos espíritus, cuáles son estos seres que nos dice la palabra que son nuestros enemigos, que son con los cuales nosotros estamos peleando en este tiempo. Amén, pastor, así es. La Biblia nos presenta a Satanás como el tentador. Cuando nuestro Padre Jesús, Salvador Jesucristo, entró al desierto, aún a Jesús el Señor vino y lo tentó. Le quiso hacer guerra espiritual y lo empezó a retar y a desafiar, y le dijo: convierte esa piedra en pan, y le dijo: aviéntate desde el pináculo de esta montaña. Le empezó a hacer una serie de retos. Esa es la guerra espiritual. Y Jesús le dijo: apártate, Satanás, apártate, porque Jesús entendía y reconocía que el tentador había venido a tentarlo. En esta tarde, si eso fue a Jesús, también nosotros somos tentados por Satanás. También nosotros nos quiere hacer guerra espiritual, pero debemos de aprender cómo contender contra él, cómo poderlo retirar de nuestras vidas, cómo poderlo reprender, porque tenemos el poder de Jesucristo. Ese es el arma letal para poder pelear contra él. Si aún Jesús es tentado, también nosotros somos tentados.
Amén. Pastor. Gloria a Dios. Y así es la guerra. El enemigo va a dar el ataque por medio de la tentación, por medio de la tribulación, el desánimo, el temor, la angustia, la soledad. Cualquier emoción que la puerta la pueda tomar el enemigo va a atacarte, porque el plan es atacar, vencer y destruir. Y en estos segmentos vamos a entender cuál es el territorio del enemigo, cómo pelea el enemigo, cuáles armas usa el enemigo, porque si no conocemos a nuestro enemigo, el enemigo nos va a vencer. Necesitamos conocer y entender, y la Biblia es clara cuando nos dice la Escritura que no ignoremos acerca de las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja sobre nosotros. Cuando Pablo está escribiendo la carta a la iglesia de los Corintios y dice que no ignoremos, porque hay gente que ignora, y la ignorancia te va a desviar, te va a desdirigir, te va a quitar el poder, o la ignorancia vas a caer en una trampa, en un hoyo donde te vas a encontrar desanimado, derrotado. Dice Pablo, no ignoremos las maquinaciones. Y la palabra maquinación en el original son tramas que el enemigo lleva en planes para atacarte, un sistema, un plan que él forma para atacar tu vida, porque quiere destruirte. Y no vamos a poder entenderla hasta que tengamos el discernimiento. Por eso las armas que tenemos, que las vamos a mencionar, pero en los segmentos que vienen las vamos a explicar. La palabra de Dios, la oración, el ayuno, el discernimiento, el conocimiento. Son armas que tenemos para pelear nosotros contra el enemigo. Dice así Pablo, no ignoremos las maquinaciones para que el enemigo no gane ventaja. Si vemos un retrato más claro en este segmento, es que el enemigo planea algo contra ti, pero se va enfrente para cuando tú vayas caminando, él ya está esperándote y tiene un plan para atacarte. Y si no tenemos discernimiento, si no estamos en oración, si no estamos en ayuno, si no conocemos la palabra, vamos a caer en la obra del enemigo. Por eso es importante que no ignoremos las maquinaciones, porque no queremos que el enemigo gane esa ventaja. Amén. Tomás, una pequeña reflexión. Aún Judas, que traicionó a Jesús, estuvo con Jesús por 3 años, fue su discípulo. Jesús lo instruyó, estuvo con él, pero vino Satanás y tocó a Judas. Por eso se le llama el tentador. Y Judas, siendo discípulo de Jesús, lo traicionó, porque vino el tentador y él fluyó a esa tentación y traicionó a su maestro. Ahí podemos ver que Judas primero estuvo 3 años con él, fue discipulado por Jesús. Jesús lo amó, lo cuidó, le enseñó su poder, mas sin embargo Judas cayó tentado por Satanás. Esa es la tentación. Eso es lo que el enemigo ha venido a querer tentar hoy en día a las familias, a los padres de familia, a las familias completas en contienda. Por eso en este segmento estamos hablando que es necesario que no estemos pasivos, que hagamos guerra espiritual en estos tiempos de guerra donde el enemigo se ha levantado con todo esto que ha venido contra nosotros. Pero es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Su nombre es Jesucristo. Por eso traemos esta palabra de esperanza y estas armas que vamos a estar en los segmentos que están por venir, diciéndole cuáles son las armas espirituales para pelear esta guerra. Gloria a Dios. Así vamos a concluir este segmento. Las próximas cápsulas informativas les traemos cuáles son las armas para pelear esta batalla.